En 2026, la Copa Mundial de Fútbol regresa por tercera vez a nuestro país. Un nuevo sueño. Una nueva oportunidad. Los mejores equipos de fútbol de toda la orbe se reúnen una vez más en México, para lo que promete ser el mundial más visto de la historia. Una vez más, nuestra selección nos representa, como lo ha hecho en 17 ocasiones anteriores. Estas son algunas de esas historias. Bienvenidos al México Mundial. Hoy presentamos Perú 2005, México campeón. Para 2005, el fútbol mexicano estaba en un buen momento. La selección mayor contaba con una base importante de jugadores compitiendo en las principales ligas de Europa, entre los que estaba Rafa Márquez jugando con el mejor Barça de la historia. Para el aficionado, nuestro fútbol tenía credibilidad. El foco en la generación y exportación de jugadores nacionales era importante. Se hicieron muchos esfuerzos en muchos niveles para generar una camada de niños que, eventualmente, pudieran representar a México en el máximo nivel. El Mundial Sub-17 a realizarse en Perú era la oportunidad perfecta para el proceso que encabezaría Chucho Ramírez. En ese momento nadie sabía que en ese grupo juvenil estaba concentrado el futuro del fútbol nacional. Cuando yo entrego mi proyecto a largo plazo, puesto que yo estaba iniciando con la selección más chica que había, que era la Sub-13, platicando con Alejandro Burillo, en ese tiempo también estaba Ricardo Peláez. Yo les comentaba que tenemos la posibilidad de tener un proyecto a largo plazo para que México pudiera ser campeón del mundo. Iniciamos con visorías en toda la República, obviamente en equipos de fuerzas básicas. Ya de ahí llevaban como un seguimiento para que después estuvieras en la primera convocatoria, ¿no? Que fui afortunado de estar en la primera convocatoria, que uno no sabía por qué lo hacían hasta el final, que dijeron que era parte pues para un proceso de Sub-13, que era la primera vez que iba a haber en México una Sub-13 para llegar a Sub-15 y Sub-17. Nos quedamos prácticamente con 4 selecciones, o sea, del universo tan grande de jugadores, y de ahí, bueno, se fue reduciendo el grupo hasta llegar a los 21 que fueron al Mundial. Recuerdo que era una selección que tenía mucho hype alrededor por el tema de Carlos Vela y de Giovanni Dos Santos, que eran las dos grandes figuras juveniles. Los 3 estandartes de esa selección, yo diría Héctor Moreno, Giovanni Dos Santos y Carlos Vela. Efraín Juárez, Lodeber Guzmán. Villaluz era el bromista de la selección. Pues fue una competencia muy fuerte. Estaba Chicharito, estuvo en un proceso también. Acordémonos que Chicharito fue cepillado por Chucho Ramírez. Cuando tú preguntabas por qué no se había quedado el Chicharito, la respuesta fue muy directa, no solo del entrenador, de muchos de los jugadores. Este grupo era un grupo y él no sabía hacer grupo. Ahí fue donde Javier Hernández se quedó fuera de la selección. Porque había mejores que él en ese momento. O sea, no que fuera malo. Todos son buenos, están en la selección. Otro punto importante es que la mayoría de ellos jugaba 2 posiciones. Pocos especialistas había. Creo que fue una selección bastante buena de jugadores, de seres humanos, que al final se formó un buen grupo y dio para eso, ¿no? Para poder formar esa selección. Y en aquel entonces pocos eran los que conocíamos ya a nivel profesional y fue un grupo que nos terminó sorprendiendo de primera, ¿no? Pero recuerdo que no había tanta expectativa al respecto con ellos porque pues, evidentemente era una selección sub-17 y México nunca había figurado a nivel juvenil. Todo este proceso fue un trabajo realmente en serio, de un trabajo mental que para mí fue lo más importante. Platicaba yo con mi esposa en ese momento, que desafortunadamente ya falleció. Me decía, bueno, ¿qué quieres lograr? ¿No? Digo, yo quiero ser campeón del mundo. Entonces me decía, bueno, vamos a estructurar un plan
para poder lograrlo, ¿no? Bueno, Chucho, un especialista en categorías inferiores. Creo que Chucho siempre supo llevar, ¿no?, de manera espectacular esta clase de selecciones con límite de edad. Era un padre, era un maestro, era un estratega, era psicólogo. La manera en que los fue llevando de la mano, entendiendo los porqués, personalidades, cada uno transitamos un camino diferente, desde la formación, educación, socioeconómico, y él lo entendió muy bien con este equipo, y Chucho Ramírez supo explotar lo mejor de cada uno de sus jugadores. Y el mejor trabajo para lograr esta Copa del Mundo, pues obviamente fue la parte de la mente de los chavos, ¿no? Transformar, cambiar, pensar y actuar diferente, y obviamente esperábamos que los resultados fueran diferentes, y así sucedió, ¿no? Cuando llego al aeropuerto, veo a Chucho Ramírez documentando con el resto de la selección y llevaba no un portatraje, no 2, no 3, llevaba 7 portatrajes con un traje diferente porque él llevaba la idea de que iban a llegar hasta la final. Yo recuerdo que me llevé mi ropa muy específicamente. Dije, este traje gris va a ser el día de la final contra Brasil, y nos fuimos con esa idea. Hablar de una final en la categoría que tú quieras era así como, pues, está bien, quizá por eso me dijeron, llévate maleta para tres partidos y te regresas, ¿no? Ni siquiera seguíamos el minuto a minuto de forma tan detallada o tan puntual, porque somos, tristemente, un país en el cual pues, no estamos acostumbrados a esos éxitos, ¿no? Chucho Ramírez le trabajó en contra de mucha gente. Sin embargo, había que ir a jugar y no asustarse con la playera del rival en turno, y ellos lo hicieron muy bien. Pero no nos dábamos cuenta de lo que era la magnitud de un mundial, ¿no? En ese momento, para selecciones menores, para un niño como tú, y lo que podía cambiarte la vida tanto futbolísticamente como en lo personal. Entonces, tú me preguntas de selecciones que deben estar en nuestra memoria. Sí, la sub-17, mucho por esa parte, sí se puede ganar, por fin se ganó un título, ¿no? Y una generación bien trabajada. Tocó abrir el Mundial, fuimos el primer partido del Mundial. Creo que al principio fue mucho nervio, fue algo nuevo para nosotros el jugar con un estadio pues casi lleno. Nos toca Uruguay, el primer juego, y la verdad que era un tema complicado porque las selecciones de Sudamérica son muy difíciles. El ganar el primer partido era fundamental. Era como dar ese paso de certeza de todo lo que se había trabajado anteriormente. En los 3 primeros partidos era ganar el primero porque ya tenías prácticamente medio boleto para la siguiente fase, y si perdías casi medio boleto para regresarte a casa, ¿no? Y sí, logramos vencer 2-0 a Uruguay. Y bueno, eso te da una tranquilidad, una gran confianza, porque casi, ¿no? Te acerca a la siguiente fase, ¿no? Y que ese partido nos iba a ayudar para agarrar confianza, para saber lo que era un mundial, sentir esa sensación de jugar un partido de mundial. Y creo que el equipo lo hizo bastante bien y se ganó, que después se agarró mucha confianza. Viene el partido contra Australia y era básico que no pensáramos en el de Brasil, que al final era el deseo final, ¿no? La meta final era jugar la final con Brasil, pero tenemos que ir partido a partido, y en ese momento pues era Australia el rival. Cada partido era el más importante, ¿no? Sabíamos que Australia, ganando prácticamente, estábamos calificados, era el partido más importante para nosotros. Entonces vencimos 3-0 a Australia. Salimos a ganar para asegurar ese partido y asegurar el pase a la siguiente fase, ¿no? Y ya para el tercer partido yo decido modificar toda la alineación. Juegan chavos que no habían iniciado, porque bueno, para mí era muy importante que ya sintieran lo que era jugar un partido de mundial, y obviamente todos son útiles, ¿no? Pero desafortunadamente cometimos 2 errores. Pues ya contra Turquía sabíamos que ya estábamos calificados. Creo que el equipo se relaja de más, y creo que en ese momento fue el momento oportuno, porque pues ahí prácticamente no puedes perder, ¿no? Pierdes y estás de regreso. Se habló en el grupo, se habló bastante fuerte, que pues era la única oportunidad que teníamos para cometer errores, ¿no? Que los habíamos cometido ahí. Un golpe muy duro, porque no esperábamos este resultado. Eso era para aprender a
hacer lo que habíamos hecho mal y pues retomar lo que habíamos hecho bien, que nos había llevado hasta ahí, ¿no? Viene el partido de cuartos de final contra Costa Rica. Cuando nos toca Costa Rica, estábamos como un poco confiados porque nos había tocado en la eliminatoria. Y en la eliminatoria les habíamos ganado y había sido como un rival a modo. Entonces teníamos como esa confianza, pero en el partido fue completamente diferente. Estábamos muy bien en el juego, pero no anotábamos y no anotábamos. Tiro de esquina en contra, Edgar Andrade trata de despejar la pelota y anota un autogol. Entonces, una gran parte del partido la jugamos perdiendo 1-0. Pues fue todo en contra, ¿no? Y estar sobre ellos y no caía el gol. Pero en el fondo yo tenía la tranquilidad de que íbamos a remontar y ganar. Ahí ya el equipo pues también como que sentía lo que era la presión de ir abajo en el marcador o por ahí algún descuido o eso, pues te puede cambiar por completo, ¿no? Pero creo que el equipo venía trabajando bien, que dentro de la cancha no sentíamos que fuéramos a quedar fuera, ¿no? Yo creo que estaba la confianza de que se podía empatar y se podía remontar. Efraín Juárez anota el gol del empate, faltando 2 minutos para terminar el juego. La manera como se festejó entre ellos fue impresionante, porque eso te hizo pensar que estos tipos no estaban mintiendo, que estos tipos estaban convencidos de lo que querían. La gran preparación mental y física y en todos los aspectos, en el tiempo extra obviamente pues detonó, ¿no? Detonó el rumbo de esto. Vencimos 3-1 a Costa Rica. Es ahí cuando comienza a crecer lo que era ya la atención, lo mediático de la selección nacional. Conforme iba trascendiendo esa selección, entonces iba incrementando la atención de todos los que trabajamos en esta industria y evidentemente del aficionado. Nos consolidó muy bien este partido de ganar 3-1 a Costa Rica y nos manda a la semifinal. Para mucha gente, bueno, híjole, qué suerte, ¿no? Que no fue suerte. Nosotros, si algo erradicamos de nuestro proceso, fue la suerte. Yo no creo en la suerte ni creo que sea un factor para ganar o perder. Hasta que esa selección llega a semifinales, ahí me acuerdo que Televisa empieza a mandar un grupo de gente para cubrir de manera puntual esa semifinal con la posibilidad de que también estuvieran en la final. Una semifinal con un equipo que venía muy bien también, la selección de Holanda. Un gran arquero, Krul, que después jugó muchos años en la selección mayor. Estudiaba mucho, ¿no? Y sabíamos que Holanda era de los equipos más fuertes, de los equipos físicamente mejores, que el equipo se mentalizó mucho en eso, que salió muy fuerte el equipo, salió con mucha motivación y esperando, no sé, a la Holanda más fuerte de la historia. El mérito de estos jugadores es creérsela, no jugar con miedo porque enfrentas a tal o cual rival, porque de pronto ver una playera te choquea, te quedas quieto y sientes que esa playera la traen las grandes figuras legendarias, ¿no? Y al final, pues ellos modificaron, ¿no? Creo que también nos estudiaron, su mejor más importante lo pusieron de central, o sea, todos estábamos pues así como que ¿por qué lo están poniendo, no? Si era el jugador ofensivo, entonces ellos también en un momento nos respetaron y creo que eso nos ayudó a que nosotros pues saliéramos al ataque y de ahí cayó el primer gol y el equipo se soltó y fueron cayendo más goles, ¿no? Vencimos 4-0 a Holanda, contundente. Borramos a un Holanda en ese momento que pues era de los más fuertes en el Mundial. ¿Qué mayor motivación era que la otra semifinal jugaba Brasil-Turquía? Ellos siempre te hablaban de Brasil y Brasil y Brasil y Brasil y Brasil y por momentos pensabas que si estaban obsesionados con el tema. No, ellos ya traían desde entonces, salieron de México pensando en que Brasil podría ser el rival. Ganando nosotros y ganando Brasil, pues llegabas a la final soñada. ¿Y sucedió? Entonces ahí fue donde todo el mundo comenzó a dimensionar, y yo también, de que esto estaba creciendo, que esto no era un juego, que esto era una realidad, o sea, que estos tipos estaban haciendo historia, ¿no? Yo no vi a un equipo sorprendido un día, ay, estamos en la final. No, estamos en la final porque trabajamos para estar en la final. Y hasta con un poco la mentalidad, y no de forma correcta, pero de decir, ya se hizo un buen papel, ¿no? O sea, pasara lo que pasara, creo que eso nos sucedió a todos los mexicanos, que pasara lo que pasara en esa final, ya nos dábamos por bien servidos. Creo que todo ese trabajo previo, ese trabajo mental, fue el que ese día, en esa final, los chavos se mostraran con esa certeza
de salir a ganar ese partido. Pues sabíamos que eran 90 minutos, los 90 minutos más importantes de todo el mundial, ¿no? Aquí pues ya no hay que me cansé o que ya no puedo, no, aquí hasta dejar todo en la cancha, ¿no? Simplemente decirles, muchachos, estamos donde queríamos estar. Salgan a la cancha por lo que es suyo, por lo que trabajamos tanto tiempo, y quiero ver a 21 tipos convencidos al máximo, ¿no? Como niños lo captamos bien y sabíamos que pues era 90 minutos de marcar la historia, ¿no? Y en el partido, bueno, obviamente el marcador lo dice todo. Primeros 5 minutos casi era foul, y pues desafortunadamente para ellos y afortunadamente para nosotros se lastima Anderson, que era el jugador más importante de ellos, se fractura el quinto y de ahí pues prácticamente su ataque no era tan potente, ¿no? Y cayeron los goles y de ahí el equipo se soltó y pues era como esa sensación de que pues esperabas a que terminara el partido, ¿no? Para poder consagrarte con ese partido. Giovanni se concentró. ¡Gol de México! ¡Gol de Vega! ¡México está ganando! Fue un contundente 3-0, donde creo que se consolida todo este trabajo de 4 años. Y bueno, fue nada más y nada menos que el Tinto. ¿Cómo no recordarlo? Fue la primera vez que en México sentimos que éramos campeones en algo, ¿no? En cuanto a fútbol, es el deporte más popular y es el deporte en el que más corajes hacemos. El equipo fue el equipo que más goles metió, metimos 16. Carlos Vela fue el campeón goleador, fuimos el equipo menos goleado. O sea, realmente de esos torneos que dices, si quiero esto, todo sucedió. Algo inusitado que no habíamos visto con una selección y menos con unos chavos que nos enamoraron del fútbol y que nos demostraron que sí se puede. Señores, México es campeón del mundo. Sub-17. El impacto sí fue grande, obvio, ¿no? Nunca habías llegado a una final de Copa del Mundo. Pero vuelvo a lo mismo, quizás a los chavos no los sorprendió tanto, porque fue un trabajo tan a largo plazo, que qué mejor emoción, qué mejor ilusión, qué mejor deseo de lograr todo tu proceso y que te entregaran esta copa, ¿no? Yo creo que en ese momento no magnificabas lo que era o lo que significaba, ¿no? Tú dices, no, pues era un torneo normal, un mundial, pues logramos el objetivo y pues ya hasta ahí termina, ¿no? Yo creo que nunca nos dimos cuenta de lo que significaba en realidad ese torneo hasta que fueron pasando los años. El mérito es todo de los que en aquel entonces eran chavos, porque insisto, la mayoría de ellos no tenían un recorrido a nivel profesional, no tenían tantos minutos en primera división, la mayoría sin haber debutado en primera división y también le tengo que dar un mérito importante al técnico, al cuerpo técnico, ¿no? Creo que esa selección del 2005 nos hizo soñar con que la historia se podía cambiar, no solamente para ese momento, sino para más adelante, porque ya estaba a un año en la Copa del Mundo de Alemania. Justamente este título le da a México una sacudida de ver que si trabajas con las fuerzas inferiores puedes lograr grandes cosas y marcar precedentes. Una gran generación, pero poquitos. ¿Qué pasó después? Lo obvio, que Chucho Ramírez quiso más cosas, ¿Qué le faltó a nuestros directivos? Talento para llevarte Chucho Ramírez con esas selecciones. Me hubiera gustado que hubieran sido mucho más y que de verdad hubieran sido la base titular durante muchos años e indiscutible de la selección mayor. Y esa es la parte negativa, ¿no? Que después de un gran éxito, muy pocos de los logros que se han logrado en categorías menores se han reflejado ya en un proceso como lo hemos visto con España, ¿no? Que llevaron todo el proceso, la misma generación, la misma base, hasta llegar a ser campeones del mundo en Sudáfrica. Nuestra sub-17 sí, pues ganó, fue campeona del mundo.
Y yo no haría el romanticismo de campeón sub-17 y estoy seguro que te vayan a llevar como titular y un gran... No, ya está listo ahora. Se abren las rejas y ahí está la jauría. ¿Y va a ganar quién? El que tenga más talento. Siempre es complicado y sobre todo para México por la liga y por la estructura que tiene, es complicado consolidar algunos jugadores, ¿no? Es saberlos llevar bien para que pueda seguir teniendo ese crecimiento como jugador. Pues al final, 17 años, tienes mucho camino por delante, ¿no? Aparte de la estructura que tiene el fútbol mexicano, para mí está ahí el mayor problema del por qué el fútbol mexicano no ha evolucionado, no ha crecido y no ha cambiado en tiempos recientes. Técnicos. Le hemos regalado la selección, el espacio de la selección a técnicos extranjeros. La verdad es que se ha perdido mucho el ADN de la selección mexicana y me parece que por ahí tendría que ser, pues no esperar que acabe el ciclo mundialista y que entonces venga otro técnico y otra vez a empezar de cero. Y no solamente podemos culpar al sistema de competencia, a los representantes, a los directores técnicos o a la misma liga que deja que se contraten muchos extranjeros, porque el que es perico donde quieres verde y el que es bueno va a jugar. Por eso te digo la suerte, porque el fútbol está lleno de eso, ¿no? De mucha suerte, de mala suerte, de colores y para mí son un problema, ¿no? Yo creo que ganas o pierdes por lo que hiciste o dejaste de hacer. De ese equipo saldría una de las generaciones más talentosas de nuestro fútbol y la base de lo que sería la selección mayor por los siguientes años. Gio, Vela y el mismo Chícharo tendrían actuaciones memorables en Europa con sus respectivos equipos. Perú 2005 fue el primer campeonato mundial que una selección nacional haya tenido. Y aunque los resultados en la selección mayor no fueron diferentes en las décadas siguientes, sí pudimos ver el resultado del seguimiento a las carreras de futbolistas mexicanos, desde su niñez hasta prácticamente su retiro. Y eso debería replicarse hoy en día. Muy buen trabajo ahí, muy buen trabajo previo, excelente. Casi todos esos futbolistas triunfaron posteriormente, ¿eh? Y ahí sí, esta camada de jóvenes supo ganar los partidos, supo dar el golpe definitivo. Carlos Vela, Giovanni, Héctor Moreno, Efraín Juárez. No, era un equipo muy bueno. Chucho Ramírez hizo un extraordinario trabajo desde cómo fue juntando a los futbolistas, la visoría que tuvo que hacer, que se ha hecho una vez y dio resultado. No se ha vuelto a hacer, ¿eh?